Buenas noches, bienvenidos al Canal 2 de la Universidad Austral de Chile para conversar sobre algunos temas, sobre personajes, situaciones que se producen acá en nuestra ciudad. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que yo creo que a todo el mundo le interesa. Vamos a hablar un poco de radio, de las radios en Valdivia, este boom de radios que ha habido este último tiempo en Valdivia y que indudablemente se ha hecho que se haga un análisis muy crítico del tema y que se converse sobre un problema que a veces es un problema económico, a veces es un problema social, esta expansión de las radios en Valdivia. Para eso hemos invitado a un hombre que él mismo se define como radiodifusor, un hombre que ha estado toda su vida en radio. Él es don Augusto Olave Pavés. Augusto es director gerente, representante legal y socio de la Radio Austral de Valdivia, una de las antiguas radios valdivianas que está en el dial. Augusto, bienvenido. Gracias, Jaime, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que también están a esta hora en la sintonía, digo yo siempre, porque de una u otra forma la gente está captando lo que nosotros tratamos de comunicarle, en cualquier medio de comunicación sea en el cual se trabaje. Bueno, esta es la voz detrás del micrófono. Ustedes, mucha gente lo escucha en los noticieros de las 8 de la mañana y de las 13 horas, ahí en la Radio Austral. Augusto Olave, que siempre da las noticias y siempre da ese tono tan particular que tú tienes para dar las noticias, Augusto. ¿Cómo es un día tuyo en la radio? Esto de llegar tan temprano. Bueno, al comienzo costó, en la medida que uno no es, francamente, demasiado alentado como para levantarse. Acostumbraba a la gente de radio a trasnochar bastante. Indiscutiblemente que la hora temprana de levantarse se hacía cuesta arriba. Incluso yo conozco compañeros de curso de la Universidad Austral que perdieron la carrera porque sencillamente no tenían aptitud de levantarse a las 7:30 de la mañana. Situación que a mí también me afectó en el primer año en Ingeniería Agraria en la Universidad Austral, porque no estaba acostumbrado a madrugar a las 7:30 de la mañana. A pesar de que yo viví parte de mi vida también en la Escuela de Aviación Capitán Ábalos, donde nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana, ducharnos con agua fría y a las 6 estar desayunado, a las 6:30 estudiando. Eso era hace tiempo, porque ahora tienen hasta sauna, me contaron, para bañarse los cabros. Todo trapo el asunto, hay unos aviones realmente fantásticos ahí. Augusto, ¿tú dónde naciste? En Valdivia. Naciste en Valdivia. En 1952. ¿Y cómo fue tu Parto vida? Normal, Ajá, porque... Sí, ¿Cómo fue tu educación? Porque me parece que estuviste en muchas partes, en muchos colegios por la profesión de tu padre. Claro, mi padre fue en sus comienzos radiodifusor y posteriormente diputado de la República. Primero estudié aquí en Valdivia hasta tercero año básico en esos años, tercera preparatoria, en la escuela anexa en la Normal, que hoy está desaparecida. Posteriormente nos trasladamos a Osorno, en la escuela particular F89, si mal no recuerdo. Después viví un año en Rancagua, donde estudié en el Instituto Comercial. Volvimos a Valdivia y yo al Instituto Comercial, de ahí me fui a la Fuerza Aérea, volví al Liceo de Hombres, donde terminé las Humanidades, posteriormente ingresé a la Universidad Austral y finalmente a la Universidad Técnica del Estado para, en el año 1972, a fines de ese año, retirarme y hacerme cargo prácticamente de la Radio Austral en el momento de su inicio. Claro, la Radio Austral se inicia en el año 72, ¿cierto? El 1 de abril de 1972, ya tenemos 23 años. 23 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Porque es una radio que realmente se ha llevado en el corazón. Yo, perdóname que haga tanta propaganda sobre esta radio, pero es una radio que se identifica con Valdivia, porque es una radio valdiviana. Yo quiero que veamos algunas imágenes de cómo es un día en la radio. Pero antes de ir a las imágenes, te quiero preguntar, Augusto, ¿cómo te plantas tú ante tus auditores todos los días en el momento que tú tienes que leer alguna noticia
por ejemplo, una noticia que es muy trágica, ¿cómo te afecta esto a ti como locutor en este caso? Bueno, uno como que se va curtiendo, ¿ah? Yo pienso que es lo mismo que le debe pasar a los médicos cuando están operando, si ellos se ponen a pensar en la sangre desparramada alrededor del quirófano, obviamente que sus habilidades van a resultar afectadas. Entonces, lo que más me afecta a mí de las noticias es cuando están involucrados los niños, porque uno es padre, entonces se pasa películas con que eso le puede pasar a la familia de uno también. En cambio ya, de repente cuando las tragedias, las tremendas matanzas que suelen ocurrir a nivel familiar en otras partes de Chile, incluso salen cosas jocosas de humor porque no son temas atingentes directamente a la gente que a uno lo está escuchando en ese minuto. Ahora, cuando hay niños afectados, me ha tocado dar noticias terribles como niños calcinados en los incendios, chicos que han sido violados por familiares, claro que se afecta a uno. Queda un mal sabor en la boca. Entonces rápidamente eso es borrón y cuenta nueva. Y vamos a la que sigue, a la siguiente noticia. Es una manera como de desenchufarse un instante de todas las tragedias que estamos viviendo. Imagínate, en un noticiario radial, de 50 noticias, 44 son negativas, 6 positivas. Y las 6 positivas se traducen en reuniones artísticas, alguien que ganó un concurso por ahí, alguna vez que nosotros disfrutamos de un triunfo deportivo, cosa que no es muy normal en este último tiempo. Y bueno, y paremos de contar las noticias positivas, porque si nos ponemos a hablar del estado de las calles de Valdivia, por ejemplo, del sueldo de los jubilados, o de toda la miseria que ocurre en las partes que no son lindas de nuestra población, es obvio que uno queda afectado, ¿no? Pero después tanto lo que va cayendo sobre uno que se empieza a poner medio impermeable. Ese es el problema, ¿no? Y cuando la gente se pone impermeable ya deja de ser sensitiva y no puede transmitir lo que está ocurriendo. Bueno, una de las cosas, particularidades que tiene Augusto es justamente la forma en que tú dices la noticia, porque cuando dices una noticia trágica realmente se nota, se te afecta la voz y eso da una calidez muy importante, yo creo, en la noticia. Igual cuando hay una noticia que tú no alcanzas a leer bien, por ejemplo, que el periodista te pasa la noticia, yo te he escuchado, te pasa y no lees tú qué significa la noticia. ¿Cómo sales del paso? Con una broma, normalmente, sí. Con una broma o le echo la culpa directamente al que hizo la embarrada, ¿sí? De frente, ¿no? Pero no ocurre a menudo eso. Generalmente, dijo el mentiroso, se tienen los libretos 15 minutos antes de que comience el noticiario. Bueno, me imagino que se leen antes también. Claro, me imagino que en todos los medios de comunicación la gente es muy rápida y prepara todo mucho antes con bastante anterioridad a lo que va a salir al aire. Bueno, sí, esta cosa funciona realmente muy rápido. Ustedes a veces ven, cuando ven en televisión o escuchan en la radio una noticia o un programa, una cosa, ustedes ven que la gente está relajada y qué sé yo, que anda todo muy bien, pero realmente detrás de un programa de radio o de un noticiero en este caso, ¿cierto? Que tiene que hacerse todos los días, hay un trabajo inmenso. Yo quiero hacer un reconocimiento a la gente que trabaja en estos medios valdivianos, en la cual realmente el trabajo es muy duro, hacer todos esos libretos todos los días es bien complicado, ¿eh? Es duro, pero es bonito, ¿eh? Me imagino que recibir todo hecho debe ser una soberana lata para el que está trabajando, porque es ponerse en el papel de lector y vamos andando y se acabó la historia. ¿Tú haces noticias también? También, sí. Correcto. Me toca muchas veces improvisar sobre hechos que están ocurriendo en el mismo momento, como es el caso de hoy día en la mañana, que hubo un accidente debido a la helada que se formó en el camino. Patinó un bus Intersur, se estrelló contra un camión de una empresa AGA, y esos dos datos a mí me sirvieron para armar una noticia de unos 40 segundos a 1 minuto 20 de duración, mientras el departamento de comunicación de la radio indagaba más antecedentes sobre lo que había pasado. Claro. Siempre nosotros recibimos el llamado. En la primera oportunidad nos dicen, pasó tal y tal cosa. ¿Quién los llama? Cualquier persona. Eso es lo bueno de la radio. Pero personas que nosotros sabemos que son fuentes fidedignas, que son reales, que podemos confiar en ellas. Nos dice, ¿hay un accidente en tal parte? Claro. Bueno, la primera llamada es a Carabineros, la segunda al hospital. Entonces se rastrea la noticia por todos esos medios. Cuando ya se tiene más o menos un bosquejo de lo que ha pasado, se lanza al aire en una primera instancia, señalando que se van a aportar mayores antecedentes. Posteriormente ya viene la gente que está trabajando en el área y cubre la noticia en forma total. Este espacio que ustedes tienen, no sé si lo tienen todavía, el espacio en que la gente pone avisos El gratis. cambalache. ¿Cómo se llama el cambalache? Cambalache. ¿Esto es todos los días también? Todos los días, un cuarto para las 9 de la mañana. Entretenido ese, ¿eh? Es que tú le das un sabor muy especial a ese cambalache.
Mira, la verdad de las cosas es que ese programa nació junto con la radio. Había una necesidad de la gente de deshacerse de sus cachivaches y otros de comprarla. Aquí en Valdivia no había en esos años, en el año 1972, nadie que pudiera decirle a la gente, venga acá, nosotros le vamos a hacer el negocio por usted. ¿Dónde iba? Tiene que ponerse con tanto. Claro. Entonces mal podía una persona que iba a vender, por decirte algo, un velador en 5.000 pesos y pagar 1.000 por un aviso que tal vez no iba a ser efectivo. En vez de solucionar su problema económico, lo estaba agravando. Cuando finalmente vendía el coso que tenía que vender, no le quedaba plata porque tenía que haberlo pagado en la publicidad realizada. El cambalache normalmente recibe 60 avisos diarios. Eso se pasa entre 7 y 8 minutos. Eso se hace gratis. Gratis, gratuitamente. Tenemos una persona especialmente contratada para eso. Es un servicio social que hace la radio. Correcto. Al igual que los mensajes que emitimos en la tarde en el programa mexicano, que es la función primordial de la radio. Comunicar a la gente que no tiene la posibilidad de utilizar un teléfono, una radio u otra cosa, tiene su radio a pila en el campo en todos lados y ahí va la comunicación siempre oportuna, que el hijo se enfermó o que lo están dando de alta o que se necesita un medicamento o bien campañas de bien social como las que hace la radio, por ejemplo, se hace la campaña de la lana en el invierno. Este año se entregaron más de 300 prendas de vestir de lana a colegios de escasos recursos. Durante la pretemporada pascuera se juntan juguetes, además se hace pan de Pascua, se va a las instituciones, a los hogares de ancianos, pero durante todo el año la radio está llevando algo que hacen los auditores con el aporte de la radio que como ente organizador funciona. La señora Norma Monzón trabaja con ustedes, ¿cierto? Correcto. ¿Ella es más o menos la encargada de este asunto? Ella es la que tiene que ver con la campaña de la lana y con la parte de la Navidad para los niños. Bueno, a mí me hubiera gustado invitarla hoy día a la señora Norma, pero vamos a hacer un programa especial con la labor que ella realiza, porque es una labor realmente es para sacarle el sombrero. Vamos a hacer, ya tenemos pensado hacer un programa con ella, aparte de todo. Ahora, de las cosas divertidas que hay en este cambalache, ¿de qué te recuerdas tú algunas cosas que venden? Porque de repente venden cosas insólitas así. De repente llegan personas y cuando se toman los apuntes demasiado apresuradamente, no quedan bien escritos. Un día llegó la venta de un caballo operado. Yo dije, ¿para qué quiere un caballo operado? Y nada, era un caballo aperado con sus correspondientes arnés y todas esas cosas. Pero normalmente aparecen ventas de chancho, perro, propiedades, por ejemplo. Algunas personas han dicho que la radio es elitista, en el sentido de que llega solamente a un núcleo poblacional. Fundamentalmente la radio de la competencia dice que la radio austral llega al sector medio y al sector pobre de la población, pero no tiene posibilidad de vender en el sector alto. Pero sin embargo llegan avisos de publicidad de empresas a nivel nacional que no venden cosas que se caracterizan por ser baratas precisamente. ¿Al cambalache? No. A nivel total de la radio. Y en el cambalache de repente llegan, se vende una propiedad en 17 millones de pesos. Claro. Si fuera a nivel medio alto, usted sabe que las posibilidades de vivir encalillados en un préstamo, como está ocurriendo ahora con la mayoría de los chilenos, no le daría los medios suficientes como para meterse en un negocio de tamaña envergadura. Claro. Entonces uno piensa, ¿a qué viene esta gente si no tenemos llegada en los sectores pudientes de la población? Y el mentir rotundo lo da que esas cosas se venden igual como se vende un velador de 2.000 pesos, una cama, un catre, y de repente dice, matrimonio por término de giro vende dormitorio. Cosas de ese tipo. Tratar con la suegra. Entre otras cosas. Claro. No sabe, por ejemplo, vendo casa en la dehesa, ¿cierto? Con piscina, ¿no? Eso no. Más o menos no, pero con el Festival de Zancudo de Allegados, sí. Eso sí ocurre de repente, sobre todo por el sector de la Isla Teja y las casas bonitas que hicieron ahora. Oye, Augusto, esta radio austral, esta es una radio familiar, ¿cierto? Es de propiedad de la familia de ustedes. Correcto, somos una sociedad integrada por mi madre, mi padre y los 4 hermanos. Dime tú, ¿cómo se mantiene durante 23 años una radio? Porque ustedes no han cambiado mucho, digamos, ¿cómo se dice? ¿La línea? La línea radial, ¿cierto? No se ha cambiado mucho, ¿no? No, la línea de la radio es hacer una radio eminentemente de servicios popular, una radio dedicada a atender a la gente. Después de eso, a entretenerla. Pero antes de entretenerla, a informarla. Nos hemos caracterizado por dar las cosas por su nombre, decir al pan, pan, vino, vino, nada de andar escondiendo cosas. Si hay que ver un problema que atañe a la ciudad, donde están involucradas las autoridades que nosotros, a través de su poder, nos pueden causar algún daño, no nos importa eso. Porque hay un elemento de servicio y yo creo que la gente lo reconoce.
sabe que tiene dónde acudir, sabe que si hay una injusticia a cualquier nivel que se produzca, va a tener un aliado en la radio. Ha habido casos terribles como gente que ha sido procesada injustamente y nosotros hemos pegado el grito en el cielo por esas cosas. Uno piensa que de repente es como estar hablando al aire, como hacer rayitas en el agua. Claro. Pero no es así. Hay mucha gente que escucha y de repente dice, te escuché, esto te va a costar caro. Pero fíjate que todas las demandas que me han anunciado y a la radio, nunca jamás hemos estado metidos en los tribunales por algo de esa naturaleza. Claro. Hace años tuvimos un problema aquí que fue más o menos difícil para nosotros. En los diarios de Santiago normalmente vienen avisos y aparecía publicado un aviso en el diario La Nación donde en el tribunal de Valdivia se daba en adopción un menor de la Unión. Y nosotros ese aviso lo dimos a conocer aquí en Valdivia. Y los verdaderos padres del niño se enteraron y se armó la que te digo. Ahí fue la primera vez que yo conocí un tribunal de cerca. No pasó absolutamente nada porque estábamos en el pleno ejercicio democrático, las funciones de informar, señalando una noticia que venía en los diarios. Si no nos censuraban al diario La Nación, que era de gobierno, menos nos podían censurar a nosotros, ¿no? Claro, porque estábamos siendo nada más que transmisores de una información. Ahora de repente se acercan personas que han sentido aludidas por noticias que se han dado en la radio o en el diario, en algún medio de comunicación cualquiera. Dice, ¿a dónde te pille? Pero hasta ahí no más llega. Claro. Pero ¿y qué culpa tenemos nosotros de que hay algunas personas que delinquen? Nosotros comunicamos las noticias solamente. No somos los protagonistas de la noticia. Somos los meros relatores de lo que ha ocurrido. Bueno, si las cosas se En la dicen historia con de hoy. honradez nomás, no hay problema. En la historia de hoy, te digo. ¿Y qué pasa? El otro día fuimos asistí a un seminario yo sobre comunicaciones precisamente, y se ponía el caso de dar una noticia negativa de un cliente de uno. ¿Qué pasa en ese caso? Ese es un problema que se ha estudiado a través de la Asociación de Radiodifusores de Chile, que es el organismo que agrupa a más de un 50% de la radio. Yo me atrevería a hablar de un 60% de la radio del país, que son ya como 600, ¿no? Y hay 400 radiodifusores escritos. Esto se estudió en la Comisión Jurídica y en la de Ética también de la Archi, y se resolvió dejar en libertad de acción a los radiodifusores. Ellos que hagan los estimen convenientes. Nosotros, si hay algún problema con alguna empresa que lamentablemente incurrió en alguna falta que consideramos que es grave, no tenemos ningún empacho en denunciarlo, aunque nos cueste el cliente. Y esa es la razón de por qué la radio vive 23 años de esta forma. Bueno, vamos a ir... Jaime, perdón, una última cosa. Sí. La credibilidad en los medios de comunicación es el capital que tienen cada uno de los que trabajamos en esto. Así es. Nada más. Así es, perfectamente. Bueno, y hablando de clientes y publicidad, vamos a ir a una pausa publicitaria. Estamos con Levento, ahí en Caupolicán 554, la boutique para hombres y mujeres. Recibí unas chaquetas de la firma Dagorrer de Gamuza, pero realmente estupenda. Hoy día estuve allá, me estuve comprando esta corbata que tú ves, Augusto, es bonita. Pues. Sí. ¿Ah? Y está muy bien. El evento en Caupolicán 554. Vaya, damas y varones, la mejor ropa de Valdivia. Turismo Cochrane, la agencia de viajes en Arauco 435, que tiene su nuevo sistema Sabre de reservas instantáneas, y el bono hotel por 21.000 pesos en cualquier hotel de Chile, una noche en habitación doble. Llame al 212213, ahí lo van a atender en Turismo Cochrane. Y nuestro patrocinador Telefónica del Sur, llame por teléfono, recuérdese del Santo. Los Santos, cada vez llame por teléfono, el teléfono bajó, está muy barato. Así que ocupe su teléfono, llame a los que usted quiere y converse con ellos, porque es el mejor medio para comunicarse. Telefónica del Sur, 101 años al servicio del sur. Ya regresamos para conocer una radio por dentro. Por teléfono todo es más fácil, más rápido y ahora mucho más conveniente. Telefónica del Sur, 101 años al servicio del sur. Telefónica del Sur, para estar en contacto. Levento, alta costura, hombre, mujer. Levento, Caupolicán 353 en Valdivia. En Turismo Cochrane, sus reservas aéreas, de hoteles, rentacar y muchos otros servicios son confirmados inmediatamente con el nuevo sistema computarizado Sabre. 380 líneas aéreas, 62 millones de tarifas, 27.000 hoteles en todo el mundo y muchos otros servicios.
Llame al 21 22 13 y obtenga confirmaciones instantáneas de vuelos nacionales o internacionales. ¡Qué fácil! 21 22 13, el mundo de la confianza. Turismo Cochrane, agencia de viajes, Arauco 435. Regresamos acá al Canal 2. Estábamos sirviendo algunas papitas aquí con Augusto Olave Pavés, radiodifusor, director de la radio Austral. Yo creo que quiero invitarlos a que conozcamos cómo funciona la radio por dentro. Porque siempre la escuchamos, pero no sabemos muchas veces cómo es una radio por dentro. Porque a veces incluso las voces, Augusto, es distinto cuando tú conoces a la persona que has escuchado durante una vida a veces hablar. Yo me recuerdo un locutor, que no me acuerdo cómo se llama, pero un señor muy bajito, que tiene una voz profunda, que trabajaba en la radio Baquedano. Y Lucho Díaz. Don Luis Díaz, claro. Y durante años yo lo escuché a él y yo me imaginaba que era un tremendo hombre, así y cuando lo conocí, ya lo conocí grande, yo había crecido ya, era chiquitito, bajito, entonces Sí. me llamó mucho la atención. Pero una Eso gran es calidad, curioso, ¿no? Eso es curioso, ¿eh? Es que eso le da la libertad a la gente para soñar, muchas veces. O se desilusionan totalmente de la persona que han escuchado por años, o confirman sus pensamientos, o finalmente les da lo mismo, lo que les interesa. ¿A ti te ha es- pasado algo de gente que te ha dicho que te ha conocido? Mira, la verdad las cosas que no, ¿eh? No recuerdo por lo menos a alguien que se haya desilusionado, no mucho por lo menos, pero o lo han sabido disfrazar muy bien en sus reacciones y en sus emociones. Claro. ¿Usted conocía a don Augusto Olave? Ahí lo tiene, pues, ahí lo puede ver ahora cómo es este hombre que está todos los días ahí a las 8 de la mañana y a las 13 horas en la radio Austral. Vamos a ver cómo es una radio por dentro, pues, ya tanto que le he ofrecido, vamos a ver esa imagen, señor director. Bueno, ahí está llegando tempranito don Augusto, pues, ¿ah? Medio apurado está. Mal, sí. Ahí está haciendo los... Ese fue el contacto que tuvimos para recibir la llamada telefónica que nos da el anuncio del accidente de la mañana. Ah, bien. Se nota que está nubladito al fondo, así que es temprano. Ahí está Sergio... Sergio Contreras, radiocontrolador. Antiguo radiocontrolador también. ¿eh? Exactamente. Tiene todos los años del mundo y todo esto otro. Bueno, ahí está la mesa de trabajo Ajá, de Augusto Olave. así es. Ahí están haciendo la indicación que debemos ir al aire. Se están leyendo las noticias de la media hora. Bueno, esa sala es una sala especial que es una sala que usan las radios para aislar todo lo que es los ruidos de afuera y Exacto. poder darle la acústica necesaria para que el micrófono esté bien templado. Claro, la sala de radiodifusiones tienen características especiales, deben ser absolutamente aisladas del ruido exterior. Se utilizan sistemas que son tradicionales para todas las radios, es decir, debe ir con un bloque de un material, otro bloque encima, enseguida un paneles perforados, luego aislapol, sus cortinitas, aislarla totalmente del rebote, o sea que la voz no suene hueca dentro de la locución. Claro, Ahí está haciendo un corte, esa es la señal de cortar, ¿cierto? Correcto. Hay muchas muchas señales en la radiodifusión, ¿eh? Sí. Esas señales que no ve el público, ¿no? No. Tú lo tienes pegado, eso va a ser el signo ese de cortar así. Bueno, la mayoría, hasta ahí llegamos nomás porque viene otra cosa. Claro. Ahí cuéntanos qué están haciendo. Estábamos atendiendo a una persona que fue a preguntar cualquier cosa y ahí ella es trasladada a la oficina donde esa señora que está ahí atiende el cambalache. El cambalache es lo que ya conversamos, Sí. donde se toman los datos tanto telefónicamente como en forma personal. Esos pósters son los que nos envían los sellos. Sí. Y si no los ponemos se enojan, nos cortan la promoción. Una emisora bien valdiviana. Así es. Bueno, ahí se quedó pegado. Está pegado. Está pegado. Eso más o menos cómo funciona la radio por dentro, porque es una labor que a veces, bueno, como uno siempre la está escuchando, es una cosa muy rápida que funciona, porque ahí hay que estar poniendo los cassettes y dando el micrófono y pegando los avisos, y es una tarea la del radiocontrolador que es como el cerebro del asunto, ¿no? Exactamente, el alma mater de la radiodifusión. A pesar de que son personajes más anónimos aún que los locutores, en ellos descansa fundamentalmente la salida a tiempo de una radio. Porque si un locutor anuncia un disco, por ejemplo, y el disco viene a salir 30 o 40 segundos después, la gente dice, bueno, ¿y la capacidad del individuo para rellenar? Claro. Ahora ocurre muchas veces, de repente hay un desperfecto, normalmente como en todos los medios a los recién ingresados les hacen bromas pesadas.
lo dejan hablando solo, o de repente no están saliendo al aire y están mandando un programa, pero que ellos piensan que está saliendo la última chupada del mate. En la radio pasa exactamente lo mismo. Lo dejan que hablen y la cosa no está saliendo al aire, sino que en interno. Claro. Se desgastan, después se enojan, la mayoría lo toma con humor, pero son cosas que se están viviendo cotidianamente para hacer. Usted sabe que vivir mucho tiempo con la misma persona más o menos como que comienza a cansar. Entonces, si una familia No te escucha tu señora. 23 años convive con gente, entonces ya se relaja un poco más la situación. No es tan pesada, tan cargante como el buenos días, buenas noches y nada más. Tú con Sergio Contreras trabajas muchos años. Desde que se inició la radio, él llegó como 3 meses después. Pero él ya era radiocontrolador. Claro. Él se inició en la radio Baquedano, tiene algo así como 32 años ya de servicio. Es uno de los ¿no? más antiguos que hay en Valdivia. ¿eh? Si es que no es el más antiguo. Claro. No, son bromas. Hay más antiguos. Tienes ahí también a Waldo Jara, tú ahí, otro de las Otro de las reliquias. De las reliquias Tú lo dijiste por Sí, ser. no, yo se lo dije. Don Waldo, una de las figuras claves de la radiotelefonía valdiviana. Augusto, con respecto al deporte. Me ¿cómo- gusta mucho. Te gusta mucho, ¿cierto? Me gusta Una radio metida en el deporte. ¿Cómo se transmite un partido que tú has transmitido mucho? Tú eres un locutor, eres un locutor relator deportivo. Ujú. ¿Y cómo se vive un partido? Desde la casa misma, porque uno ya cuando está previo al inicio del encuentro ya comienza a escuchar su radio por si acá llegó alguien de tu equipo antes que otro, entonces te vas tomando las alineaciones antes de llegar al estadio y ya llegas con todo hecho. Vas derecho, en el caso del Coliseo, a la caseta que está en el piso, que a propósito, este es un recado para la gente del básquetbol, que nos arreglen un poquito los marcadores electrónicos, porque de ninguna caseta se ve el reloj de control, Sí, se ve solamente el score. sí. Pero el tiempo es fundamental para que la gente se vaya ubicando en qué parte del partido está. Bueno, por eso hay que poner un informador de cancha. Todas las radios tienen que tener un informador Correcto, de cancha pero abajo para poder ir... se interrumpe mucho el relato Sí, con eso. Entonces, sí. mientras tanto tú estás haciendo una jugada y el partido está muy rápido, tiene que decir, y el tiempo... Bueno, ¿qué se y puede el hacer ahí? score. Poner otro tablero. Aparte que eso sería lo ideal, el Sí. otro podría ser avanzar el que está puesto en la actualidad unos 2-3 metros hacia la cancha, Sí. o bajarlo de altura. Pero algo yo me imagino que hemos construido para que el básquetbol valdiviano y el deporte en buena medida también esté en el sitial que hoy está, como el caso del básquetbol, que afortunadamente volvió a resurgir. Y creo que estamos en condiciones y en derecho de solicitarle respetuosamente a la Asociación de Básquetbol y a quien corresponda, a las autoridades municipales, que nos den algún tipo de facilidades para que nosotros podamos cumplir con nuestro trabajo. Ahora, si alguien cree que las radios se hacen ricos transmitiendo el básquetbol y el fútbol, están en un error, pero morrocotudo, Sí. terriblemente grande. Los costos de transmisión son altísimos y los auspiciadores, la mayoría de las oportunidades, prefieren auspiciar programas de duración mensual, no que duren 2 horas. Dice, mira, si auspiciarte 20 segundos en la mañana de lunes a sábado durante un mes me cuesta lo mismo que 2 horas de transmisión, yo me quedo con lo de la mañana. Claro. Y creo que si tú eres comerciante vas a pensar de una forma más o menos similar, salvo que seas un apasionado, un hincha, un fanático Claro. de tu deporte que te Claro. están ofreciendo transmitir como promoción. Ahora, ¿cómo transmites tú una jugada de fútbol, por ejemplo, en la cual tú ves que hay una falla en tu equipo? Te pongo el caso, por ejemplo, de los relatores argentinos, el último partido que jugaron Brasil con Argentina, ¿cierto? Que Brasil indudablemente se metió un gol con la mano, ¿cierto? Se separó la pelota con la mano. El relator argentino tomaba partido, pero Furibundamente. Yo soy furibundamente. igual. Y cuando fue al revés, no lo hizo. Yo soy igual. Sí, eres igual. Absolutamente localista. No porque le haya copiado a los argentinos, sino que desde mucho antes nosotros nacimos con un cariño tan grande por la camiseta de Valdivia que yo jugué básquetbol, no era de los buenos jugadores, jugué por la Universidad Austral hace muchos años, cuando estaba aquí un hombre que se fue a Australia posteriormente, que su Arias. hijo, claro, cuando él era entrenador en los juveniles, el Chumilla sí le aparecía, nosotros también estábamos en los juveniles de la UACH, en los del Ecuador anduvimos Yo por te ahí vi un también. codazo por ahí, alguno Sí, te habría dado, ¿cierto? sí, no, ¿No? tú jugabas en otra serie. Era de los que nosotros le copiábamos las bandejas a Jaime Matamala, claro que no de estas bandejas. Y aprendimos a vibrar con cada una de las participaciones al día. Nosotros éramos los que gritábamos, yo me quedaba afónico transmitiendo los partidos al día. El último doble yo lo tengo grabado de un partido de Provincia del Sur que se jugó acá cuando hubo que derrotar a Temuco por una cantidad de puntos más o menos grande. El último doble yo quedé ahí mismo que se terminó la transmisión de mi parte, tuvo que seguir el comentarista
el relator comercial, el informador de cancha, todos tuvieron que seguir porque yo en ese instante virtualmente morí. Claro. Se me acabó la garganta. Y bueno, el sufrimiento es más intenso cuando Valdivia pierde. Ahí nosotros la sufrimos, pero ya no estamos... lo que nos está pasando con las noticias terribles, con el deporte valdiviano nos está ocurriendo casi lo mismo, porque cuando se crean las mayores expectativas, vienen los mayores fracasos. Sí. Bueno, para ir a la pregunta puntual, tú dices que hay que ser muy imparcial en el caso de tú vas a dar una noticia y la harás, ¿cierto? Pero en este caso específico del deporte, te pongo el caso nuevamente de los argentinos. Cuando Maradona metió el gol con la mano, los argentinos no dijeron nada. Dijeron está a gol y que somos lo más grande, que somos campeones, ¿cierto? Entiendo perfectamente. Y al revés también, o sea, ¿cómo es la actitud esa? ¿No es una actitud imparcial en ese digamos caso? que es ambivalente el asunto. Sí. Hablemos de que las noticias que deben ser entregadas a la comunidad deben estar llenas de verdad y debes comunicarlas en la forma más imparcial posible. Cuando la comunidad está involucrada en un esfuerzo por conseguir algo, me parece que hay que ser parte de la comunidad. Entonces tú llegas a ellos de la misma forma, los interpretas. ¿Qué hace el hincha valdiviano en el estadio cuando hay un gol? Se levanta, vocifera, grita, agita las manos. Obvio, es lo que yo hago. Grito, salgo, si pudiera salir a celebrarlo con Izquierdo, que está al lado fumando esos tremendos puros que usa y que nos envenenan en el ambiente. Es natural que uno viviera así. A nosotros nos hacen un gol y yo el gol de los contrarios casi no lo grito. Claro. Me han tratado de poco profesional por eso. Dicen, no, hay que gritar los goles de los dos equipos. Pero tú como valdiviano, ¿gritas el gol del otro equipo? No. Yo soy valdiviano. Oye, Augusto, en esto también de los relatos, ¿tú tienes alguna anécdota también en esto de los relatos deportivos que han pasado tantas cosas divertidas? Yo estuve ahí un tiempo también involucrado en el tema, así que por eso me acuerdo. Bueno, nosotros los relatos más divertidos que tenemos, desgraciadamente no los puedo decir porque están involucrarían a personas que no quiero en ningún instante mencionar. Solamente para decir que de repente hay muchos problemas para las transmisiones, porque las anécdotas, aparte de ser divertidas, también forman parte de historias sucintas. Y realmente hay anécdotas que en el deporte no son ni siquiera con los protagonistas que están en la cancha, sino son los protagonistas, la gente que va a hacer las transmisiones. Y ocurren cosas terribles en las transmisiones, sobre todo del exterior, cuando se trabaja con líneas telefónicas o líneas de otra naturaleza, privadas. Ocurre que tú estás a 300 kilómetros de Valdivia, tienes un costo muy subido por trasladarte hasta allá. Por decirte un caso, una transmisión en este instante, desde Temuco, transmitir un partido de básquetbol para una radio, le significa no menos de 150.000 pesos. Eso significa tener que vender 6 avisadores a 25.000 pesos cada uno. No es fácil conseguir. Cuando estás allá... Y van a ganar un peso. Y cuando estás listo para salir al aire, ocurre que tienes comunicación muerta. Y empieza, aquí Temuco llamando al día central. Te pasas la mitad del partido intentando comunicarte, mientras que el que financió el asunto va transpirando cada vez un poco más y termina con una lluvia. El problema del financiamiento en estos espectáculos es terrible, y además que las cosas técnicas con las cuales están dotados todavía los gimnasios no se ponen de acorde a la actualidad tecnológica que hay. Claro. Bueno, a mí no me ha pasado nunca eso de no tener transmisión en la radio. Se me fue a hacer alguna otra pregunta respecto al deporte. Bueno, dejémoslo hasta ahí esta conversación deportiva que tuvimos con nuestro amigo Augusto Olave, director de la radio Austral. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Recordamos que estamos con el evento que recibió las nuevas chaquetas de Dagorret, unas chaquetas de gamuza pero espectaculares, vaya a ver, y muy baratas. Turismo Cochrane con el nuevo sistema Sabre de reservas instantáneas y el nuevo bono hotel por 21.000 pesos, alójese en muchos hoteles en Chile. Usted compra su bono y con eso está asegurado su noche en donde quiera dentro de Chile. Y Telefónica del Sur, 101 años al servicio del sur. Llame por teléfono, recuerde que el teléfono bajó. Ya regresamos con don Augusto Olave Pavés. Por teléfono todo es más fácil, más rápido y ahora mucho más conveniente. Telefónica del Sur, 101 años al servicio del sur. Telefónica del Sur, para estar en contacto.
Levento, alta costura, hombre, mujer. Levento, Caupolicán 353 en Valdivia. En Turismo Cochrane, sus reservas aéreas, de hoteles, rentacar y muchos otros servicios son confirmados inmediatamente con el nuevo sistema computarizado SABRE. 380 líneas aéreas, 62 millones de tarifas, 27.000 hoteles en todo el mundo y muchos otros servicios. Llame al 21 22 13 y obtenga confirmaciones instantáneas de vuelos nacionales o internacionales. ¡Qué fácil! 21 22 13, el mundo de la confianza. Turismo Cochrane, agencia de viajes, Arauco 435. Regresamos acá al canal 2 de la Universidad Austral, que estamos conversando con don Augusto Olave sobre radio. Y nos fuimos un poco del tema, nos fuimos para otro lado, pero conversemos sobre la radio en Valdivia. Hay un boom de radios en Valdivia. Actualmente me parece que hay 12 FM. No, estamos llegando a la veintena entre M y FM. Sí, 20, 21 radios que hay en Valdivia, ahí. ¿cierto? En una población de 140.000 habitantes. Creo yo que es una exageración. ¿Cómo ves tú este problema? Es severo. Aquí van a soportar el tren de vida solamente los más capaces, los que estén interiorizados absolutamente con la radio. Muchos años un radiodifusor de Concepción dijo: los radiodifusores no pierden plata, solo se denigran. Es decir, venden su trabajo a lo que les paguen. Y eso había empezado a ocurrir desgraciadamente. No sé si habrá parado el asunto, pero espero que sí haya ocurrido eso. Nosotros a nivel de la Asociación de Radiodifusores de Chile hemos hecho llamados a los colegas radiodifusores para que, inserto dentro de la ética que significa tener un medio de comunicación radial, no regalar el trabajo de las personas. Porque una radio, por muy mal montada que esté, tiene un costo de explotación muy alto. La radio no recibe absolutamente ningún subsidio de parte del Estado, la radio particular, la radio privada, no así de las instituciones. Solamente se bate con lo que es capaz de producir. Y en este caso, como decía un prócer por ahí, si no trabajas, no comes. Si la radio no es escuchada, no tienes que vender. Si no tienes que vender, no tienes con qué comprar. El medio se va hacia abajo en vez de subir. Los locutores, los radiocontroladores y la gente que trabaja en los medios de comunicación, en general, no solamente en Valdivia, están muy mal pagados. A raíz de la enorme competencia que existe por tratar de buscar el aviso al precio que sea. Y el cliente, que no es tonto, se da cuenta que hay una variedad de ofertas en el mercado y las estudia. Entonces, para eso también hay recursos como para contraatacar. Se hacen estudios de mercado, se hacen encuestas de audición y se determina cuál es el costo por contacto que tiene cada empresa. Por ejemplo, nosotros tuvimos un costo por contacto de menos de 1 centavo por auditor. En cambio, hay radios que llegan a los 7 pesos por auditor, es decir, la cantidad de personas que escuchan la radio austral es muy superior a la que escucha otra radio X. Por lo tanto, su aviso le va a ser, aunque en el papel pueda ser un poco más oneroso, le va a ser más barato al cliente. ¿Pero se han hecho estudios serios respecto a...? Lamentablemente no. No se han hecho, ¿verdad? Siempre se han opuesto 1 o 2 radiodifusores. De repente, la otra vez nosotros desafiamos a toda la competencia. Hagamos una encuesta seria, que intervenga una empresa, que intervenga la universidad, por ejemplo. Todos los radiodifusores al día pongamos dinero para financiar una encuesta real. Yo los vuelvo a desafiar hoy día. Hagamos una encuesta en Valdivia, paguémoslas a medias, todo. Somos 19, cada uno ponga una 19ª parte y veamos en qué lugar estamos cada uno. Yo no tengo ningún miedo para decirlo, siempre lo hemos venido sosteniendo. Nosotros podemos comprobar nuestra sintonía particularmente, también se la puede comprar el cliente, es cosa de irse a un supermercado, de repente, señor, ¿qué radio escucha usted? De 10, 9, 8, 7 claro. Escucha la radio austral. Claro. Y en cualquier parte, en la calle, es la misma cosa. Esto es sin menoscabar naturalmente. Ese nariz está pasando él, no es así la cosa. ¿Sí? A ver, cuéntame, ¿cuál es la cosa que tú crees? No, sé, que realmente no hay una audiencia, una encuesta seria. Nosotros hicimos ahí en la radio San Sebastián, hicimos el año 78, hicimos una encuesta pagada y todo, y gastamos harta plata en ese tema, ¿cierto? Lo hicimos por nuestra cuenta, y claro, ahí nosotros supimos exactamente nosotros en qué posición estábamos, ¿cierto? Y así lo pudimos ver. Pero esas encuestas
cuando uno se las quiere mostrar al cliente, le dice, ¿quién se la hizo? Son unilaterales, no sirven. La hice yo, claro, la mandé a hacer yo. No, claro. Entonces, sí. cuando uno quiere realmente saber su audiencia, lo puede hacer. Pero es un costo realmente es muy caro. Bueno, la última vez que nosotros intentamos hacer esto nos estaban cobrando algo así como 3 millones de pesos. Y tú tienes que tener en cuenta que un mes de explotación de una radio anda por ese orden. Claro. Así es que ningún radiodifusor, sobre todo con la economía tan deprimida, está en condiciones de solventar solo un gasto de esa naturaleza. Máxime, lo que tú mismo estás implicando, que si lo hago solo, me meto en el gasto de 3 millones, ¿para qué me sirve esa encuesta si la mandé a hacer yo? Claro. Es como de repente salen esas encuestas que dicen los partidos políticos haber mandado a hacer a estas empresas a nivel internacional, ya sea Gallup, Glaxo, Secco, Whitco, no sé cuántos más se llaman. Hasta Yupia salió por ahí, ¿no? Entonces son poco creíbles, si ese es el problema. Y cuando son poco creíbles no sirven para nada. ¿Qué crees tú que está pasando en el medio valdiviano ahora? Bueno, en el medio valdiviano yo pienso que está pasando lo que se veía venir, una depresión en cuanto no a la cantidad de clientes que están llegando, porque son los mismos. Si tú Un poco más quizás yo. Mira, tú corres el dial y te vas a encontrar con los mismos clientes casi en todas las radios. Porque es tan grande el espectro que hay que cubrir ahora, que si un cliente no hace propaganda en 2, 3, 4 radios, prácticamente la que él piensa no le sirve para un sector, le sirve para el otro. Entonces como que se ha dividido la misma torta, se ha partido en más partes. Las radios están recibiendo unitariamente menos plata, pero tal vez en el global es más plata que la de antes. Sí. Pero resulta que se están financiando demasiados medios de comunicación, 20 ahora con lo que se financiaban en el pasado 5. Entonces la calidad de la contratación de personal ha bajado, sin menoscabar una vez más, digo, el personal que actualmente labora en Valdivia, que es esforzado, se preocupan de sus deberes, hay gente que tiene puesta la camiseta y que realmente son buenos. Aquí hay un muy buen nivel de educación en cuanto a la locución y a los niveles de los radiooperadores, radiocontroladores, que son diferentes a propósito, ¿no? Sí. Ahora, esto sin lugar a dudas que no nos permite traer figuras de nivel nacional a Valdivia. Claro, como se hacía antes, que las radios traían en sus locutorios, me acuerdo. Teníamos a Sergio Silva, por ejemplo. Claro, estaban todos acá, y incluso no, y de espectáculos en vivo que se traían. O sea, las radios, me acuerdo, las radios en Valdivia, traían espectáculos, traían show, cómicos, traían una serie de cosas. Ahora, el telespectador, y ellos de formación profesional, el auditor en Valdivia, o sea, gana con todo este espectro que tiene, ¿cierto? Por supuesto. Se tiene mucho más posibilidades Claro. de elegir entre lo que él quiere. Y eso es bueno, ¿cierto? Es bueno Eso, por claro, ese lado. por ese lado es bueno. Pero por ese lado es bueno hasta el punto de que no comiencen a desaparecer las radios. Porque siempre cuando se ha consolidado una economía, empiezan a desaparecer los más débiles. Entonces ahí va quedando una fuente de trabajo cerrada que se creó y solucionó un problema para un núcleo de 60 personas, por ejemplo. Vamos acercando más gente a la cesantía en ese aspecto. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando de repente todas las cadenas nacionales se interesaron en poner radio en Valdivia? Porque llegó una primero. Ahora ya estamos viendo que hay varias y solicitudes todavía Vienen que faltan más, claro. y vienen en camino. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Llega una radio del exterior, pone precios de huevo, precios miserables para la publicidad, y capta esa clientela para sí mismo. A las otras radios no les importa yo perder plata 6 meses, Claro. pero es que las otras radios no están en condiciones de perder plata 6 meses. Terminan cerrando. ¿Qué va a ocurrir al final? Van a quedar solamente las radios de las grandes cadenas nacionales, las poderosas, las con billete, todas las otras cerradas, y ahora paguen lo que nosotros queramos. Claro. O sea, si no protegemos el patrimonio local a todo nivel, no solamente a nivel de la radio, vamos a estar fritos de aquí a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. Bueno, también yo lo digo a nivel local, nuestro canal hace esfuerzos, no les digo inhumanos, por estar con ustedes, con programas tan simples como este, con nuestras noticias que pronto vienen. No sé, montar un medio de comunicación y mantenerlo es una cosa difícil. Así que creo yo que la publicidad en Valdivia no es del nivel de la que debiera ser. Creo yo que la publicidad en Valdivia, para empezar, está muy barata y la gente no hace mucha publicidad. Los comerciantes no hacen mucha publicidad en Valdivia, con respecto a otras ciudades como Temuco, por ejemplo, otras ciudades como Concepción o ciudades como La Serena, por ejemplo, que realmente las radios tienen pero cualquier cantidad de avisos. Yo estuve en La Serena el año pasado. Hay 17 radios entre La Serena y Coquimbo. Y estaban por salir como 6 o 7 más. Y el nivel
de medios económicos y de equipos que ellos tenían, realmente nos dio envidia. Ahora, obviamente nosotros no nos podemos poner al nivel de La Serena, ni tampoco de Temuco, porque Temuco salió elegida como la segunda ciudad que más ha progresado en Latinoamérica en los últimos años. La explosión comercial que hubo en Temuco atrajo también una explosión radial. Hay 35 radios en la provincia de Temuco. Todas se financian, pero ¿hasta cuándo? Cuando se corte el hilito va a venir el llanterío y el cierre de radios por incapacidad económica. Ahora, existen una serie de otras cosas que influyen en el normal procedimiento, en el normal proceso del desarrollo de una radio. El costo de los materiales para mantener una programación adecuada. Todos esos insumos van subiendo periódicamente. Y ahora, a usted, señor cliente de algún medio de comunicación, cuando le han ido a reajustar la tarifa, por ejemplo, de un programa que usted está auspiciando, lo primero que dice, córteme el avisito, ya no lo necesito más. Se acabó la historia. Y tú vas a ir a una casa de discos y le subieron el compact de 5.000 a 6.000, no lo quiero, te quedas sin el disco nomás. Claro, claro. No es lo mismo. Sí. No, sí, eso tienes mucha razón. Y sobre todo con las cobranzas también pasa, que hay que tener mucho cuidado. Pero ya no es tanto, ¿eh? Antiguamente el comerciante dejaba la radio para el final. Claro. Ahora no. Ahora por lo menos hay un orden, la radio se paga dentro de los plazos normales, sí, lógico. Bueno. Y hay clientes muy buenos también, ¿eh? No, sí, hay de todo. Extraordinarios. Hay de todo, sí, hay de todo. Nuestros clientes son muy buenos. Estuvimos acá con el evento, la mejor boutique de Valdivia, en Caupolicán 553, para damas y caballeros, con las últimas novedades en la moda. Turismo Cochrane, en Arauco 435, con el nuevo sistema Sabre, reservas instantáneas. Ahora que viene LAN Chile a Valdivia, va a tener que usted solamente llamar al 212213 y va a poder reservar pasajes en LAN Chile, o en la Deco, o en National. Así que usted no tiene que andar llamando para todos lados. Llame al 212213 en Turismo Cochrane. Y Telefónica del Sur. La Telefónica del Sur, 101 años al servicio del sur, justamente, que está auspiciando este programa de invitados a cenar. Hemos estado hoy día con don Augusto Lave Pavés, radiodifusor, director, gerente, socio y representante legal y todo de la Radio Austral de Valdivia. Augusto, muchísimas gracias por venir, te agradecemos y ha sido muy grato tenerte acá en el canal. Al contrario, Jaime, yo les agradezco a ustedes la oportunidad que dan para que nuestro medio sea conocido por otro medio de Valdivia. Y los felicito a la vez porque hacer televisión en las condiciones que en Valdivia se producen es realmente un acto heroico, ¿eh? Yo lo considero de esa forma porque es muy difícil. Cuando los medios son escasos y hay que autofinanciarse a todo nivel, las cosas se hacen con mucho amor propio, con mucho cariño por la camiseta y sobre todo con mucho profesionalismo. Yo los felicito a ustedes y les agradezco a la vez que nos permitan que la Radio Austral sea proyectada por un medio tan importante como este canal. Bueno, muchas gracias, Augusto. Muchas de las gracias son para todos aquí, para los camarógrafos, nuestro director, BTR, audio, toda la gente que trabaja acá en el canal, prensa, toda esta gente que está día a día haciendo televisión para que usted tenga este medio de entretención, este medio de conocer las cosas que nosotros tenemos acá en Valdivia. Hoy día conocimos algo de la radio, en este caso la Radio Austral. Les agradezco muchísimo su gentileza y espero que la próxima semana estemos conversando con un personaje tan entretenido como Augusto o con otra noticia que a todos nos interese. Muchas gracias y muy buenas noches.